solo lo conoce el organismo que utiliza la máquina, que es el organismo electoral, dijo el experto. Siguen sin mencionar quién es el experto que habla. Dice, aquí no hay certificación de esos programas que usa cada una de las máquinas como sucede en los países desarrollados. Aquí solo presentan una máquina y todo el mundo va a ver y funciona, pero el resto de las 36.000 máquinas que son usadas quedan sin ser revisadas, según ellos. Dice aquí, el escritor y periodista cubano, y aquí ya sí citan sobre todo a un connotado líder del exilio cubano que ha estado involucrado en cuanta conspiración ha habido contra la revolución cubana y ahora en cuanta conspiración hay en contra de la revolución bolivariana, el señor Carlos Alberto Montaner. Cree, dice él, que la manipulación de las máquinas electrónicas es realizada desde Cuba, donde fue establecido un centro de control para realizar las alteraciones por temor a filtraciones de información si la operación fuera manejada desde Venezuela. Y dice, abro comillas, según palabras textuales de él, hace bastante tiempo que los dos países están unidos por fibra óptica capaz de transmitir un gran volumen de datos. Dijo Montaner recientemente en una conferencia, los fraudes se cometen en Cuba para evitar las indiscreciones de los venezolanos. La insistencia en la utilización de máquinas electrónicas para votar se debe a que pueden alterar los resultados. Le respondemos desde acá. Efectivamente, y póngame por favor el video, póngame a tiro el video que dice Cuba Información, ya vamos a hablar sobre eso. Efectivamente, se está actualmente tendiendo un cable de fibra óptica desde la República Bolivariana de Venezuela a la República de Cuba. Sin embargo, señor Montaner, igual que como ustedes inventaron que supuestamente desde el satélite Simón Bolívar nosotros sabríamos cómo vota la gente, porque fueron ustedes los que lo inventaron, resulta, señor Carlos Alberto Montaner, que ese cable todavía no está instalado ni ha llegado a Cuba. Eso en primer término. En el año 2007, el periodista Pasquali, de apellido Pasquali, había sacado una información sobre, ya les vamos a decir, que supuestamente el cable submarino Cuba-Venezuela estaría involucrado en el fraude electoral. Y lo dice el señor Pasquali, quien supuestamente sería un materia gris en periodismo y comunicación social, y en ese momento el señor Pasquali, cuando dice eso, ni siquiera estaba comenzando a hacerse el tratado entre Venezuela y Cuba, países hermanos, para despecho de muchos, y se estaba comenzando a trabajar sobre el cable de fibra óptica. ¿Qué es lo que pasó con el cable de fibra óptica? Que en el año 2007, Cuba Información sacó el siguiente reporte. Rueda. Una forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más mentiroso. Como es conocido, Cuba y Venezuela instalarán un cable submarino de fibra óptica que mejorará sin duda la conexión a Internet tanto en Cuba como en otros lugares del Caribe. A partir de esta información, el profesor venezolano Antonio Pasquali construye una imaginativa tesis sobre las intenciones ocultas de los gobiernos citados, que ha sido difundida entre otros medios por el diario español La Vanguardia. La periodista cubana Rosa Miriam Elizalde hace una brillante disección de los principales elementos de manipulación del profesor Pasquali recogidos en el texto de La Vanguardia, que hemos resumido en 5. 1. Es preocupante que se esté tendiendo entre Cuba y Venezuela un cable submarino de fibra óptica de 1.552 kilómetros. El autor y la fuente ocultan deliberadamente el porqué de la necesidad de colocación de este cable. El bloqueo de Estados Unidos impide a Cuba la conexión a Internet a través de la malla de fibra óptica submarina. A Cuba no le queda más remedio que conectarse por satélite, pagando a precio de oro dicha conexión, que es además muchísimo más lenta. El propietario mayoritario del sistema Arcos de fibra óptica es New World Network, empresa norteamericana sometida a las leyes del bloqueo. 2.
Cuba solo dispone de 124 megabytes por segundo en bajada de satélite, una ridiculez. Cierto, un centro de trabajo en otro país, un hotel o un cibercafé tiene un ancho de banda igual o superior al de toda Cuba. Una ridiculez, pero impuesta por el bloqueo de Estados Unidos, que decide el ancho de banda que puede contratar la isla e impone multas de $50.000 por cada violación a las llamadas leyes del embargo. 3. El cubano normal y corriente no puede usar Internet. Falso. Lo injusto sería que un canal tan estrecho de navegación fuera destinado a las personas que pueden pagarlo. Por ello, Cuba ha establecido como política el uso social y colectivo de Internet. Más del 90% de los ordenadores en Cuba con acceso a la red son utilizados por más de una persona. Se priorizan las universidades, los centros culturales y de salud, los medios de prensa y los más de 600 Joven Club de Computación, que funcionan en todos los municipios del país las 24 horas del día. Y se ha implementado una estrategia nacional de desarrollo de la informática a partir de la formación masiva de toda la población. Si el gobierno cubano está interesado en limitar el acceso a Internet, ¿para qué entrena a más de 2 millones de niños y adolescentes? 4. Los turistas pueden bajar sus correos en los hoteles pagando tarifas muy altas. Cierto y justo, pero hay dos aspectos que se silencian: que los precios de Internet para turistas en Europa son más caros que los de los hoteles de Cuba, sin que nadie haga escándalo de ello, y que el ingreso de los turistas sirve para financiar una pequeña parte de los costos del acceso social del pueblo cubano a Internet. 5. Con una décima parte de la capacidad del nuevo cable, se pudieran desviar a La Habana todas las conversaciones telefónicas venezolanas para filtrarlas y espiarlas. Especulación absurda. Estados Unidos, la gran democracia mundial, es el único país con capacidad tecnológica para hacer esta labor de espionaje e intromisión en la vida de las personas. El propio New York Times lo ha explicado. A través de las puertas traseras cuidadosamente establecidas, con órdenes presidenciales en nombre de la guerra contra el terrorismo, los oficiales de inteligencia norteamericanos acceden a los grandes nodos por donde transita la comunicación del planeta. El canal de fibra óptica que se instalará entre Cuba y Venezuela es sin duda una gran esperanza para Cuba. Mejorará la conexión a Internet en la isla y con el tiempo permitirá el acceso en los propios hogares cubanos al servicio de Internet. Sin duda, un avance en la calidad de vida del pueblo cubano, pero sobre todo un golpe demoledor al bloqueo económico de Estados Unidos y al bloqueo mediático construido por expertos en calumnias y periodistas irresponsables. Ok, ahora, ¿en qué se ha basado siempre el ataque a Cuba? Se pasa hambre, hay carencias económicas, montan todo el escenario, pero jamás dicen por qué. Jamás hablan del bloqueo, de un bloqueo criminal que lleva ya 50 años. No han hablado nunca del bloqueo. Ni Globovisión, ni el Nuevo Herald, ni el New York Times, ninguno de ellos. Cada vez que se hace un programa especial en contra del pueblo cubano, y en donde ahora, ya por la desesperación, llegan a tomar y a plagiar imágenes de otras personas, siempre se obvia la razón principal. ¿Por qué? Y ya el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano, gracias a los medios de comunicación, gracias a que los medios de comunicación ahora pueden ser utilizados por las revoluciones, pueden estar enterados de qué es lo que ha pasado en Cuba. Fíjense, el daño económico directo al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta diciembre del año 2009 está calculado, y de modo muy conservador, en $100.154 millones de dólares. Cifra que ascendería a $239.533 millones de dólares si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar norteamericano.
Vamos por parte. Todo el mundo va a ver y funciona, pero el resto de las 36.000 máquinas que son usadas quedan sin ser revisadas, según ellos. Dice aquí, el escritor y periodista cubano, y aquí ya sí citan sobre todo a un connotado líder del exilio cubano que ha estado involucrado en cuanta conspiración ha habido contra la revolución cubana y ahora en cuanta conspiración hay en contra de la revolución bolivariana, el señor Carlos Alberto Montaner. Cree, dice, solo lo conoce el organismo que utiliza la máquina, que es el organismo electoral, dijo el experto. Siguen sin mencionar quién es el experto que habla. Dice, aquí no hay certificación de esos programas que usa cada una de las máquinas como sucede en los países desarrollados. Aquí solo presentan una máquina y usar las alteraciones por temor a filtraciones de información si la operación fuera manejada desde Venezuela. Y dice, abro comillas, según palabras textuales de él, hace bastante tiempo que los dos países, que la manipulación de las máquinas electrónicas es realizada desde Cuba, donde fue establecido un centro de control para realizar